hematopoiesis. ¿Sí? Entonces, este es un capítulo como ya vimos todo lo que es el sistema de coagulación, ¿no? Y sus anticoagulantes. Hoy día vamos a ver todo lo que es la parte del crecimiento de las células sanguíneas, ¿no? Y que es una de las prioridades nacionales actuales. Así como cuando hablamos de salud mental, ¿no? Que es una de las prioridades nacionales, mundiales, digamos, salud mental, la anemia es una de las prioridades nacionales actuales, ¿no? Estamos en una campaña, el Ministerio de Salud hace una campaña gigantesca, llegando a las zonas más lejanas, tratando de evitar la anemia de los niños, ¿no? Para poder permitir que haya un mejor neurodesarrollo, que haya un mejor rendimiento escolar y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que es la eritropoiesis, de dónde vienen las anemias, vamos a describir los principales fármacos antianémicos, vamos a ver su mecanismo de acción y vamos a estudiar los factores de crecimiento hematopoyéticos que también nos van a tocar cuando hagan neuroclasia con el doctor Gordillo, ¿no? Pero para acordarnos bien, ustedes tienen que saber que tenemos células madre pluripotenciales, ¿no es cierto? Esas células madre pluripotenciales nosotros tenemos que ver que van a dividirse en diferentes formas. Cuando van comenzando a hacerse, se comprometen, ¿no? Luego de ser células madres son células comprometidas, ¿no? Y estas células comprometidas comienzan a generar células de diferentes series, la serie blanca, la serie roja, ¿no? Y las plaquetas, ¿no? La trombocietina. Entonces, ese compromiso que tiene, pues la serie blanca la vamos a ver cuando hagamos en el siguiente capítulo, vamos a tomar un capítulo de neoplásico, donde van a ver todo lo que es leucemia, todo el tratamiento actual de leucemia, ¿no? Igualmente la parte plaquetaria, ¿no? La trombocietina, ¿no? Tenemos factores de crecimiento que lo vamos a ver al final. Y nosotros nos vamos a ocupar básicamente de lo que es en este momento las anemias y su eritropoiesis. Pero para eso tenemos que recordar nuestra fisiología, ¿no? Siempre nuestra fisiología para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestras células sanguíneas, nuestros glóbulos rojos, se producen básicamente en nuestros huesos planos, ¿no? Huesos planos, las células madre y todo. La eritropoiesis se da en todo lo que es el esternón, todas las células vertebrales, todo eso, ¿no? Huesos ilíacos, eso. ¿Sí? Y esto se va produciendo normalmente, pero para su crecimiento requieren dos cosas, ¿no? Uno, requieren nutrientes. ¿Y cuáles son los principales nutrientes que requieren el crecimiento de las células rojas para su normal funcionalidad? El hierro y la vitamina B2, ¿no? Básicamente. Y el estímulo principal para el crecimiento, ¿cuál es? El oxígeno, ¿sí? Entonces nos vamos a ver nosotros modulados por la disminución del oxígeno, por la falta de oxígeno o el aumento de la presión de oxígeno. Cuando tenemos menos presión de oxígeno, estimulamos a una hormona que se llama la eritropoietina. Esta es una hormona que se encuentra, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se encuentra la eritropoietina? En el riñón. Y entonces, esto nos hace ver si nosotros tenemos una disminución de presión de oxígeno, que la eritropoietina comienza a producir, en 3 días, comienza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Comienza a estimular, comienza a comprometer nuestras células madre, comienza a comprometerlas hacia la célula roja, la serie roja, y la serie roja comienza a producir glóbulos rojos. Pero para el crecimiento normal de estos glóbulos rojos, requerimos dos nutrientes: hierro y vitamina B2, ¿no es cierto? Y para que el hierro funcione en nuestro organismo normalmente necesita dos cosas también: cantidad de hierro que consume, ¿no? ¿Dónde hay mayor cantidad de hierro? En la sangrecita, la espinaca también creo. Ahí hay hierro, sí hay hierro. Pero ¿dónde está la mayor cantidad de hierro? En las carnes, ¿no? En las carnes. O sea, somos unos animales carnívoros nosotros. Y claro, tenemos suplementos que nos ayudan. Los herbívoros nos ayudan para tener glóbulos rojos, como decía su compañera. Algunas legumbres, algunas verduras tienen carbonato de hierro menos que la carne, no básicamente la carne.
absorberse requiere integridad intestinal, ¿no es cierto? Ustedes ya lo han visto en fisiología, ¿sí? Requiere integridad intestinal, ¿sí? Y requiere un sistema de transporte adecuado. Entonces ahí tenemos tres cosas que el hierro tiene que hacer, ¿sí? Tres cosas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños en los colegios? Nuestros niños en los asentamientos humanos, tal vez es una ciudad privilegiada, no hay nutrición, pero no es tanto, ¿no? Como existe en otros departamentos en Perú. Entonces, ¿qué sucede con ellos? En esas zonas más desamparadas, lo que pasa es que hay déficit de nutrientes, es decir, no comen carne, no comen proteínas, ¿no? Entonces el Estado se acerca hacia ellos para darles suplementos de hierro, que lo vamos a ver en un momento más. Otra alteración ya menos frecuente es que el intestino del duodeno no absorba bien el hierro, ¿no? Y entonces también ese es otro problema, y es un problema menor. Y el tercero es algo que se nos está presentando con mayor frecuencia ya en estos años, y es que el riñón produce eritropoyetina, pero hemos comenzado a tener muchos insuficientes renales, han comenzado a hacer una gran cantidad, acompañado de enfermedades crónicas no infecciosas, no transmisibles, lo que hablábamos en estos días. La diabetes, por ejemplo, que produce una gran cantidad de insuficiencia renal en los pacientes. Entonces, la diabetes produce insuficiencia renal. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. Si tu riñón no funciona, no vas a tener eritropoyetina. Y si no tienes eritropoyetina, no comprometes tu serie roja. Y si no la comprometes, no tienes rojos. Y entonces comienza a aparecer anemia. Y es una causa muy frecuente en los insuficientes renales, las anemias. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes causas de la anemia, ¿no? Se pueden producir muchas causas. Otra causa de la anemia. Ya, eso es la ingesta, la formación, todo. Pero también tenemos pérdida de sangre. En la sangre hay glóbulos rojos que se llevan el hierro, ¿cierto? Y entonces, ¿cuándo perdemos sangre? ¿Cuándo? En una hemorragia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo tenemos sangrados constantes, diarios, sin darnos cuenta? ¿Han hecho ya parasitología todavía? Entonces, ¿qué pasa con los parásitos? Alteran la mucosa intestinal y algunos de ellos se pegan en el intestino y comienzan a producir microsangrados. No nos damos cuenta. Las neoplasias del intestino producen sangrados. ¿Sí? No nos damos cuenta. En las heces salen sangrados. Y entonces también producen anemias. ¿Ya? Entonces tenemos anemias por ingestión, anemias por alteración en la absorción y anemias por pérdida de sangre. ¿Sí? Entonces tenemos de diferentes sitios. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí entonces? Tenemos que darles un suplemento. Entonces viene la eritropoiesis, ¿no es cierto? Está regulada la eritropoiesis por la eritropoyetina que se forma en el riñón y que depende de la presión de oxígeno, ¿no? Es decir, nosotros vivimos, ya lo hemos hecho en fisiología respiratoria, 500 metros de altura, ¿no? Uno vive a 4.000 metros de altura. ¿Quién tiene más hemoglobina? ¿Uno o nosotros? ¿Con ellos no nosotros? ¿Por qué? Si baja la presión de oxígeno, se supone que llega menos oxígeno a los glóbulos rojos, ¿no? A la formación del glóbulo rojo, entonces el riñón detecta eso, la eritropoyetina comienza a producirse y comienza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Ya, hace un par de meses atrás llegó un anestesiólogo que ha hecho residencia en Puno, ha venido a trabajar con nosotros acá a Tacna. Él es tacneño, pero hizo en Puno con la residencia, ¿no? Vino a trabajar con nosotros y tenía 19 de hemoglobina. Entonces, quiso donar sangre, no puedo sacar, no puedo donar sangre. No, tu sangre es muy espesa. Entonces, le hemos hecho sacar sangre hace 3 días. Después de 2 meses ya tiene 16. ¿No? Entonces, tampoco es un proceso rápido, ¿no? No es un proceso rápido. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepan. La eritropoyetina depende de la presión de oxígeno. ¿Ya? Depende de la presión de oxígeno. Y la eritropoyetina también depende de que se detecte que hay menos glóbulos rojos. ¿Por qué? Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Si llevas menos oxígeno
tienes menos oxígeno transportando tus hemoglobinas en tus tejidos, van a entrar en hipoxia. También estimula la eritropoyetina para tratar de producir un poquito más de glóbulos rojos. Tienes un accidente, te rompes el fémur, pierdes 1 litro de sangre en el primer minuto. Tu eritropoyetina va a querer producirlo, no la producir en un momento, por los días va a comenzar a tratar de corregir esa anemia aguda que se presenta, ¿no es cierto? Tienes una parasitosis, detectamos un niñito que tiene anemia porque tiene parásitos. Igual, la eritropoyetina trata de producir, pero a veces el sangrado nos gana y no podemos compensar. ¿Ya? Entonces, hay diferentes causas. ¿Qué más necesitamos? Requerimos para la maduración de los glóbulos rojos el hierro y el ácido fólico, ¿no es cierto? El hierro para el crecimiento y el ácido fólico también nos hace el crecimiento, pero tiene que ver con la formación, la primera formación de ADN de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, y requiere la vitamina B12. ¿Dónde hay vitamina B12? ¿Dónde hay vitamina B12? ¿Qué le van a decir si tienen anemia con sus pacientes? Que van a tener frecuentemente anemia en sus pacientes. En la carne, ¿dónde del organismo, de lo que comemos? ¿Dónde puede comer una cantidad inmensa de vitamina B12? El depósito. El hígado, ¿ya? Entonces, a ustedes que les encanta el hígado, entonces pueden, a sus pacientes ya vayan comiendo su hígado. Entonces, eso hace que crezcan, y hemos visto que hay 2 tipos de anemia, ¿no es cierto? En fisiología. La anemia microcítica, que es por déficit de hierro, y la anemia macrocítica o megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Pero la vitamina B12, para su absorción, requiere 2 pasos también. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el modelo. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? ¿En qué parte? En el hígado. ¿Pero qué requiere para absorberse? Factor intrínseco. ¿Y dónde está el factor intrínseco? ¿Dónde está? ¿Pero dónde están las células parietales? En el estómago. Entonces requiere una acidez adecuada en las células parietales para habilitarse, para que sea absorbida en el hígado. Entonces, si tú tienes un paciente que le han hecho gastrectomía, le han cortado el estómago, entonces de repente no hay factor intrínseco, entonces probablemente tenga anemia megaloblástica, ¿no? No se va a absorber. ¿Por qué? ¿Y por qué con tiempo? Porque tenemos una gran reserva nosotros en el hígado. Nuestra vitamina B12 va saliendo rápidamente, ¿no? O sea, no se gasta, tenemos una reserva que nos va a dar un par de meses, unos meses todavía de sostén para que tengamos buena cantidad de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, la absorción de hierro, duodeno y yeyuno proximal, ¿quién lo transporta? Lo transporta la transferrina y se almacena en el hígado como ferritina y como hemosiderina. Eso es parte fisiológica nada más del hierro, ¿no? Entonces, la anemia ferropénica es microcítica e hipocrómica, ¿no? Y como se altera la anemia con el hierro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a transportar buena cantidad de oxígeno. Entonces, tenemos pocos glóbulos rojos y no de buena calidad, no transportan el oxígeno. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Hay diferentes preparados, ¿sí? Diferentes preparados. El más común es el sulfato ferroso, eso le damos a todos, sulfato ferroso, ¿no? Que tiene buena absorción oral. Buena absorción oral. ¿Cuál es el problema del sulfato ferroso? Que produce mucho estreñimiento, es su efecto colateral principal, ¿ya? Entonces, el gluconato también tiene que ser gluconato ferroso y tenemos el fumarato ferroso. Entonces lo indicamos en anemias ferropénicas, básicamente anemias ferropénicas. ¿Cómo se hace una anemia ferropénica? Microcítica, hipocrómica, ¿no es cierto? Microcítica, hipocrómica. ¿Qué efectos adversos tienen estos medicamentos? Náuseas, estreñimiento, dolor abdominal. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros le damos el tratamiento a los pacientes, sobre todo a esos pacientes gestantes que tienen que formar médula del niño y mantener su mantenimiento a ellas mismas.
¿Cuál es el problema? Los efectos colaterales hacen que tengamos mucha tasa de abandono de sulfato ferroso que da el gobierno a los pacientes. Bueno, este componente de hierro, ustedes saben que va a formar el grupo hemo, ¿sí? Que va a producir el transporte del oxígeno. Bueno, este hierro que le damos al paciente va a pegarse a la transferrina, se absorbe igual modeno y ayuno, la transferrina lo transforma, la ferritina y la hemosiderina lo almacena en una parte, ¿no? ¿Qué otras cosas están, qué otras cosas el gobierno les está haciendo a los pacientes con anemia? Aparte de darle su sulfato ferroso, el jarabe a los niños y a los gestantes en tabletas. No va a subir de un día al otro, no va a subir de un día al otro. ¿Ya? Lo importante aquí es la dieta del hierro. ¿Ya? La tableta, la dieta adecuada hace que el hierro suba, pero va a subir en 2 o 3 meses. ¿Ya? No va a subir inmediatamente. Ahora, ¿qué otras estrategias usa el gobierno? Por ejemplo, a los comedores populares, ¿qué les reparte? Les reparte ollas, pero no ollas de comida, no esas ollas tramontinas, no, les reparte ollas de fierro, ¿no? Esas cacerolas de hierro, para que mientras va calentándose suelte también hierro y también enriquezca sopa, carne, ¿no? Entonces, todas esas estrategias tienen que usar. ¿Ustedes qué estrategia le harían dietética a sus pacientes? ¿Qué hierro tienen que comer carne? Pero ¿dónde hay mayor concentración de hierro en nuestro organismo? Hoy día de los animalitos. La hígado, la sangre. ¿Han comido sangrecito ustedes? Sí. ¿Sí? Han comido su morcilla, ¿no es cierto? La morcilla es pura sangre, ¿no? Morcilla es sangre. Pero tu paciente no va a comer por morcilla, ¿no? Entonces, ¿qué le hace a tus pacientes? Les dicen que compren sangrecita, en el mercado venden bolsitas de sangre y eso lo hacen como hamburguesito, un guiso, y eso se lo comen. Y van a ver cómo en 2 semanas ya levantaron su poder, porque ese es puro hierro, ¿ya? Porque ahí hay glóbulos rojos. ¿Y qué tienen los glóbulos rojos? Hierro, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el manejo de una anemia ferropénica. Y tenemos ¿tenemos intoxicación por exceso de hierro? Sí, tenemos intoxicación. Puede haber necrosis intestinal, sobre todo hemocromatosis, y puede haber hemocromatosis, me refiero a que el hígado se pone negro y se hace disfunción. Cuando tú tienes una sobredosis de hierro en el organismo, te tienes que hacer un lavado gástrico con bicarbonato o con fosfato, un quelante de hierro, como la deferoxamina, y el tratamiento puede indicarse incluso si es que necesita hacer una examinación con flebotomía. ¿Tenemos hierro parenteral? Sí, tenemos hierro parenteral. Lo que usamos más es hierro dextrano. ¿A quiénes les damos este hierro parenteral? Sobre todo a los pacientes que nos hacen anemias ferropénicas, pero por defecto, por ejemplo, de eritropoyetina, que no pueden formar bien los enfermos renales crónicos, ¿no? O algunas pacientes que a pesar del tratamiento no mejoran con hierro oral o les es intolerante el hierro oral. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy doloroso, ya bien doloroso, ¿sí? El tratamiento es por semana, hay que ponerle lentamente y puede producir hipersensibilidad. Pero tenemos también hierro parenteral. ¿Cuándo lo usamos? Cuando hay intolerancia al hierro oral. Y la vitamina B12, bueno, la vitamina B12, como les dije, en las primeras etapas de los reticulocitos, van formando ADN. Los glóbulos rojos en sus primeras etapas tienen ADN. Entonces, si este ADN se altera, ¿no? Que necesita la vitamina B12 para su formación, entonces comienza a dejar el glóbulo rojo, lo deja grande, con paredes débiles. Anemia megaloblástica, grande. No forma bien los grupos hemo, entonces no transporta oxígeno, ¿no? Uno es chiquito, los microcítica, hipocrómica, el hierro, grande, megaloblástica, la vitamina B12.
¿Qué hacemos? Tenemos que darle vitamina B12. Pero la vitamina B12 no viene solita, viene un complejo vitamínico, ¿no? Complejo B. O puede venir vitamina B12, pero también necesitamos ácido fólico, ¿ya? Porque ambos trabajan juntos, el ácido fólico con la vitamina B12. Entonces, puede tener administración oral, va a demorar un poco el tratamiento, pero también podemos darlo intramuscular o endovenoso, ¿no? La vitamina B12. Es una anemia que va a demorar un poco más su mejora, ¿no? Unos 2 o 3 meses y mejora. Dieta, sí, tenemos que darle dieta, carnes rojas, tenemos que darle hígado también al paciente, donde hay bastante contenido de vitamina B12. ¿No? Entonces la vitamina 12 y su tratamiento en la anemia. Necesitamos básicamente, ¿dónde tenemos que tener cuidado? ¿Dónde tienen que tener cuidado ustedes? En la actualidad tenemos pacientes que les cortan el estómago, ¿no? Les hacen gastrectomía, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para bajar. Está muy popular esa operación. Bueno, es que todavía no tenemos pacientes con la rata como para ver cuáles son los efectos. ¿Sí? Y como se absorbe en el ilion, pero si no está bien procesada la vitamina B12, no va a absorberse bien. Tiene que procesarse con el factor infeccioso. ¿Sí? Bueno, vamos a la vitamina B12. ¿Y eritropoyetina cuándo le ponemos? Ya, la eritropoyetina comenzamos a colocarla cuando tenemos pacientes con enfermedad renal crónica principalmente, ¿no? Un paciente que tenga alteraciones marcadas. Generalmente lo usamos en neoplasias, ¿no? Que alteran los huesos, leucemias, ¿no? O enfermedades renales crónicas. La eritropoyetina induce a la formación, al compromiso de las pocas células madre que tendríamos en el caso de las neoplasias de médula, induce para su formación de glóbulos rojos. Ya es un factor de crecimiento en todo caso. Es una glucoproteína, es una hormona, ¿no es cierto? Y está básicamente dependiente del suministro de oxígeno y se forma en la parte renal. ¿Qué otra cosa más qué cosas podrían alterar en el organismo la formación de eritropoyetina y producir anemias? Las infecciones, aparte de la insuficiencia renal, ¿no es cierto? Las infecciones, por ejemplo, ¿no? La inflamación, fenómenos inflamatorios que afecten el riñón, enfermedades inmunes que afecten el riñón, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle eritropoyetina exógena. Sí, tenemos eritropoyetina exógena. Es un poco limitada para los pacientes, pero los seguros lo contemplan, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Cómo se administra? Se administra intravenosa, subcutánea. ¿En cuánto tiempo inicia su acción? Generalmente a partir de las 72 horas recién comenzamos a ver la acción de la eritropoyetina, ¿sí? Pero para que funcione la eritropoyetina necesitamos forzosamente que el paciente tenga reservas de hierro y que tenga reservas de vitamina B12. Si no, por gusto le das. ¿Ya? Eso es básico del paciente. ¿Qué efectos adversos tiene la eritropoyetina? Produce a veces hipertensión arterial, trombosis venosa, cefalea y puede producir, cuando le da mucho la hemoglobina, una trombosis y un probable trombo en el corazón, un infarto, ¿no? Efectos cardiovasculares. ¿Qué más usamos nosotros para estimular nuestros órganos hematopoyéticos? Los factores de estimulantes de colonias. ¿A qué colonias nos referimos? A todas las colonias leucocitarias, ¿no? Macrófagos, monocitos, ¿no? Que necesitamos formar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una neoplasia, una médula ósea, entonces y este paciente no forma adecuadamente sus células inmunitarias, necesitamos darle estos factores de crecimiento, ¿no? Filgrastim, ¿no? O
Sagra, Mostín. ¿No? Todos son factores de crecimiento de colonias. ¿Sí? ¿Cuándo le damos los factores de crecimiento de colonias? Con neutropenias, por ejemplo, los pacientes cancerosos que han estado sometidos a quimioterapia, si tienen neutropenia van a estar a merced de cualquier infección. Hay que darle factores de crecimiento de colonias. ¿Ya? Tenemos, o sea, no se preocupen de eso, los seguros lo contemplan. ¿Sí? Trasplantes de médula ósea, la movilización de células madre hay que darle para que puedan mantener esto. ¿Cuáles son los efectos adversos de los factores de crecimiento de colonias? Dolor óseo, fiebre, leucocitosis, porque hacemos crecer muchos leucocitos, y puede haber esplenomegalia porque hacemos trabajar al leucócito. Esto es importante que recuerden el ciclo, ¿no? ¿Por qué se podría presentar esplenomegalia? Porque las células de las series sanguíneas generalmente hacen su cateresis en el vaso, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú produces muchas células, entonces se van a comenzar a destruir muchas células también en el vaso. Lo haces trabajar más y produce su crecimiento, ¿no? Y para las plaquetas también tenemos, pero esta alteración de plaquetas tenemos que ver en dos partes, ¿ya? Las plaquetas, los megacariocitos son las células más grandes que tenemos, ¿no? 150.000 a 450.000 plaquetas normalmente, todos deberíamos tener. Nos ayuda en la coagulación. ¿Dónde se forman? Se forman a partir de las células madres, se comprometen, ¿no? Y se induce el crecimiento de plaquetas en la médula. A veces tenemos pacientes que vienen con 50.000 plaquetas, pero son, como hemos visto antes, una infección, un fenómeno inflamatorio, una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, o un cáncer, o una leucemia. Entonces, tenemos que distinguir bien. Si yo tengo una infección o un fenómeno inflamatorio generalizado en el organismo, ahí tengo que primero curar eso y darle plaquetas exógenas. Concentrado plaquetario, le pongo en su día, le pasa plaquetas. Pero si yo tengo un paciente que tiene una neoplasia, ¿ya? O una enfermedad autoinmune y me comienza a hacer plaquetopenia, entonces ahí sí comienzo a usar los factores de crecimiento de las plaquetas, ¿ya? Entonces hay que distinguir bien eso. ¿Cuándo le doy el factor de crecimiento de la plaqueta? Cuando tengo neoplasias, cuando tengo enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo le doy factores de crecimiento de colonias leucocitarias? Cuando tengo neoplasias, cuando tengo leucemias, cuando tengo neutropenias, ¿ya? ¿Cuándo le doy eritropoyetina a mi paciente? Cuando tengo enfermedad renal crónica, cuando tengo neoplasias, ¿no? Entonces, tengo que aprender a usar los medicamentos, ¿no? Porque el hierro y el vitamina B12 les doy cuando tienen pues anemia, ¿no? Pero el resto se le doy cuando tienen enfermedades diferentes, ¿no? Sobre todo las neoplasias. Entonces, los fármacos antianémicos, vamos a comparar, ¿no es cierto? Hierro, anemia ferropénica. Vitamina B12, anemia, perniciosa, el ácido fólico igual, perniciosa y megaloblástica, ambos. La eritropoyetina, generalmente en anemia por enfermedad renal crónica, ¿sí? Y tenemos que darles a qué aplicaciones clínicas, enfermedad renal crónica, quimioterapia, cuando le damos quimioterapia, al paciente baja su cantidad de células. Tenemos que darle también cuando el paciente tiene malabsorción intestinal, sobre todo el hierro, todo eso, le damos endovenoso en el embarazo y en la reproducción. Entonces, los antianémicos corrigen las deficiencias específicas. Hierro y vitamina B12. Eso tiene que meterse bien en la cabeza, ¿ya? Las alteraciones específicas, hierro y vitamina B12. Las alteraciones hematopoyéticas que requieren que haya una recuperación medular, es decir, leucemias, neoplasias, le doy factores de crecimiento. Y cuando tengo enfermedad renal crónica, le doy eritropoyetina. Entonces, cada uno de estos tiene su indicación, ¿ya? No nos alteremos. Bien, los exámenes van a ser en base a esa bibliografía, ¿sí? Y vamos a tener la revisión el día viernes. Como les vuelvo a repetir, la revisión de temas el día viernes.
4 temas, bueno, los 3 que están ahí, más les estoy agregando cannabinoides porque son 4 mesones. Les vuelvo a reiterar, el curso está hecho para 60 alumnos. Tenemos una promoción bastante numerosa, la última numerosa que tenemos en la universidad. Esperemos que sea también, que acaben todos y se vayan por los 80, ¿no? Es bastante numerosa, ¿no? Entonces, pero es la última numerosa que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, las otras ya son más chiquitas. Bueno, como 280 y el curso está hecho para 60, entonces estamos agregando un tema. Ustedes son 4 meses, ¿ya? Me han mandado, hemos tenido una revisión, me han mandado un trabajo, tengo cada dividido por mesas. Esas mismas mesas hacen la exposición. El grupo A, el grupo B, el grupo C, tienen 4 temas cada uno, ¿no? Los temas que estamos hablando. Entonces, entre ustedes, entre el grupo A, las 4 mesas, se sortean los temas y ustedes me dicen quién me convence. El grupo B, igual, se sortean los 4 temas entre sus 4 mesas. El grupo C, de la misma manera. ¿Sí? Comenzamos no más de 20 diapositivas, por favor, ¿sí? Para darnos tiempo a que podamos exponer 15 minutos, 20 minutos, tiempos de preguntas. ¿Ya? Entonces, comenzamos 2:30 el día, de 2:30 a 4, 5:30, 5:30, a 7. ¿Ya? Comenzamos el día viernes, ¿no? El día viernes. El examen teórico, igual 20 preguntas, casos clínicos de aplicación, pues esto es mucho más sencillo, ¿no? Pues no creo que tenga mucho problema, ¿ya? Y está programada para la noche del